Bueno, hoy vamos a ver el tema alcanos. ¿Qué son los alcanos? Una clase de hidrocarburos, la clase más sencilla de hidrocarburos. Como ven en la imagen hay un surtidor de nafta cargando el tanque de un auto y eso tiene que ver con que la nafta, que es uno de los subproductos de la destilación del petróleo, está formada principalmente por una mezcla de alcanos. Los alcanos, decía recién, son los hidrocarburos más sencillos. Como todo hidrocarburo están formados por átomos de carbono y de hidrógeno. Y la característica es que todas las uniones entre los átomos de carbono son uniones covalentes simples, algo que ya vimos en su momento cuando hablamos de las cadenas saturadas, o sea, todas las cadenas de carbonos en los alcanos son cadenas saturadas. En el caso de que la cadena del alcano saturada además sea una cadena abierta, se cumple esa fórmula general que aparece en la pantalla. La fórmula general dice carbono N, hidrógeno 2N más 2. ¿Qué significa esto? Que si yo conozco la cantidad de carbonos que tiene un alcano, puedo averiguar haciendo esa cuenta sencilla cuántos hidrógenos tiene que tener la molécula. Por ejemplo, si el alcano tiene 3 átomos de carbono en la molécula, como dice acá, para calcular la cantidad de hidrógenos tengo que hacer la cuenta 2 por 3 más 2. ¿Por qué? Porque N es la cantidad de carbonos y dijimos que la molécula tiene 3 átomos de carbono. Entonces, si N es 3, 2 por 3 más 2 es 8. Entonces, el alcano de cadena abierta que tiene 3 átomos de carbono tendrá 8 átomos de hidrógeno y esta es su fórmula molecular. Pensemos otra posibilidad. ¿Qué pasa si el alcano tiene 5 átomos de carbono? Bien, en ese caso, N será 5 y entonces la cantidad de hidrógeno será 2 por 5 más 2, o sea, 12 hidrógenos. En el caso del alcano de 5 carbonos de cadena abierta, la fórmula será carbono 5, hidrógeno 12. Algo para recordar, esta fórmula no se cumple para alcanos cíclicos. ¿Por qué? Porque en el alcano cíclico la cadena de carbonos es cerrada, no abierta, como dice acá en el título. ¿Cómo se pone el nombre a un alcano de cadena lineal? ¿Se acuerdan que hay dos tipos de cadenas según cómo están dispuestos los átomos de carbono, lineales o ramificadas? Vamos a empezar por alcanos de cadena lineal. En una cadena lineal, los átomos de carbono están uno a continuación del otro. En un alcano de cadena lineal hay que tener en cuenta cuántos átomos de carbono tiene la cadena. El prefijo, o sea, la primera parte del nombre del alcano, tiene que ver con cuántos átomos de carbono tiene la cadena. Entonces acá al costadito tienen esta tabla donde dice, según la cantidad de carbonos, cuál es el prefijo que tengo que usar. Y como los alcanos todos pertenecen a la misma clase de compuestos, hay una característica en los compuestos del carbono que es el sufijo. Todos los compuestos de la misma clase tienen la misma terminación en el nombre. En el caso de los alcanos, el sufijo que vamos a usar es ano. Entonces, un alcano con un átomo de carbono, prefijo met, terminación ano, se llama metano. El alcano con 3 átomos de carbono, prefijo prop, terminación ano, se llama propano. Estos prefijos que ven acá los vamos a usar todo el año porque para cualquier compuesto de carbono se utilizan los mismos prefijos. Así que de a poco los van a ir aprendiendo de memoria. Acá tenemos 3 ejemplos. El caso de el alcano con 3 átomos de carbono, propano, el alcano con 4 átomos de carbono, butano, el alcano con 5 átomos de carbono, pentano. Acá tienen la fórmula desarrollada y semidesarrollada, algo que vimos en la clase anterior. Y en todos los casos son alcanos de cadena lineal, o sea, los carbonos están uno a continuación del otro. ¿Qué pasa si el alcano es de cadena ramificada? Bueno, acá es un poquito más complicado. Tenemos que seguir algunos pasos. Dice acá, identificar la cadena principal,
Se llama cadena principal a la cadena de carbonos continua más larga que tenga la molécula. Identificar cuáles son las ramificaciones. Van a ser todos aquellos átomos de carbono que no formen parte de la cadena principal. Luego hay que enumerar los átomos de carbono de la cadena principal, pero para enumerarlo hay que tener en cuenta, para elegir el carbono número 1, cuál es el que está más cerca de una ramificación. De las dos posibilidades, de los dos extremos de cadena, el número 1 va a ser aquel que esté más cerca de una ramificación. Y luego, siguiendo estas consignas que dice acá, llegará al nombre final del compuesto. Vamos a ir directamente a un ejemplo detallado. Tenemos esa fórmula semidesarrollada, fíjense, porque es una cadena ramificada, porque los átomos de carbono no están todos uno a continuación del otro, sino que hay algunos átomos de carbono que están por fuera. Esos átomos de carbono que están por fuera son las ramificaciones. Acuérdense que habíamos dicho que si no puedo recorrer la cadena sin levantar el lápiz completa, es una cadena ramificada. Bueno, en este caso, si yo quisiera recorrer la cadena completa sin levantar, acá no tenemos un lápiz, tenemos un cursor, no puedo, porque haría esto, pero me queda este afuera, o haría esto, pero me queda este afuera, o haría esto y todo esto me queda afuera. Entonces es una cadena ramificada. ¿Cuál es la cadena principal? La cadena de carbonos continua más larga que aparezca en la fórmula. En este caso es esta, la horizontal. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esa cadena principal? 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo numeramos esos átomos de carbono? En este caso, de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque este átomo de carbono es el que está más cerca de la ramificación y no este. Si este hubiera sido el átomo más cerca de una ramificación, ese hubiera sido el átomo de carbono número 1. En este caso, el 1 es este. Tengo la cadena principal con los carbonos numerados y tengo la ramificación. La ramificación es carbono, hidrógeno 3. ¿Cómo se nombran las ramificaciones? Se nombran igual, con los mismos prefijos que vimos antes, pero con la terminación -il. En este caso, la ramificación tiene un átomo de carbono, por lo tanto uso el prefijo met, y la terminación -il. Esta ramificación se llama metil. ¿En qué átomo de carbono está la ramificación de la cadena principal? En el número 2. ¿Y la cadena principal cuántos átomos de carbono tiene? 5. Entonces, para armar este nombre, primero nombro la ramificación. ¿Y dónde está ubicada? Está ubicada en el carbono 2 y se llama metil. Y por último nombro la cadena principal. Como tiene 5 carbonos, uso el prefijo pent y como es un alcano, termina en ano. Entonces, pentano. El nombre completo del compuesto es 2-metilpentano. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos una cadena principal que tiene 7 carbonos. Es la cadena horizontal. Y acá no hay una ramificación, hay 2 ramificaciones. Las dos iguales, esta y esta. ¿Cuál va a ser el carbono número 1 de la cadena principal? El que esté más cerca de alguna ramificación. Por eso va a ser el de la izquierda. Si numeramos los carbonos de izquierda a derecha, las ramificaciones estarían ubicadas en el carbono 3 y en el carbono 4 de la cadena principal. Carbono 3 y carbono 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dijimos que para armar el nombre primero tenemos que poner dónde están las ramificaciones y el nombre de la ramificación. En principio tenemos en el carbono 3
una ramificación metil. Y en el carbono 4, otra ramificación que se llama igual, metil. En ese caso, cuando las dos ramificaciones se llaman igual, se usa el prefijo di y se lo nombra una sola vez. En vez de decir 3-metil, 4-metil, se dice 3,4 dimetil. Y por último se nombra la cadena principal que tiene 7 carbonos. Con 7 carbonos el prefijo es -ept y como es un alcano, como hasta ahora, la terminación -ano. Entonces el nombre final es 3,4 dimetilheptano. Entre los números se usa una coma, entre los números y las palabras se usa un guión. Parece complicado, pero es una cuestión de práctica. Les propongo que traten ahora de resolver los ejercicios de la actividad 5, que hagan lo mismo que hicieron la semana pasada, todas las consultas que necesiten las envíen por mensaje y antes de la fecha de entrega yo puedo hacer un video con todas las explicaciones de las consultas que hagan sobre la actividad. Que tengan lindo fin de semana y nos encontramos otra vez la semana que viene.